la movilización de tanques, no digamos entrada, de la movilización de tanques en territorio ucraniano. Son las 7:11 de la mañana. Vamos nosotros a esta hora a conversar con Leonardo Buniac. Leonardo Buniac, lo conocen, es economista, es calificador de riesgo, es un hombre que sabe y mucho sobre banca, finanzas y el tema bolsa también es un fuerte para Leonardo Buniac. Leonardo es especialista en economía internacional y, como les decía, en riesgo bancario. Leonardo, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román. Feliz año. Sí, es verdad, Y un la verdad, saludo. la verdad. Feliz Leonardo, año. Teníamos tiempo sin sí. hablar. Y un saludo a esos cientos de miles de radioescuchas que te siguen todos los días. Y qué pesar tener que hablar por primera vez en este año en estas circunstancias, ¿no? Es Porque, correcto, sí. a ver, esto tiene obviamente implicaciones bélicas, diplomáticas, la más sensible, la humanitaria, la social, esas imágenes de gente intentando mantener la normalidad en un país que prácticamente está en guerra, que al menos está viendo cómo se lleva adelante o lo que llaman operación militar especial, la verdad que conmueve, pero tiene un impacto también en la economía. Ya leíamos que la bolsa rusa reanudaba hoy las operaciones con una caída de 45,2%. La bolsa, por ejemplo, en Londres se desplomó 2,68%. ¿Qué más se puede ver en estas primeras horas, y qué es previsible que ocurra, Leonardo? Sí, mira, lo primero es que cuando los actores económicos consideran que las cosas pueden marchar mal, actúan en consecuencia y comienzan a vender sus posiciones que tienen en la bolsa. La caída en la bolsa era algo absolutamente previsible, sin embargo, todo puede obedecer a una coyuntura, como tú bien sabes, se trata de la bolsa, entonces obviamente es muy sometida a las volatilidades y a las primas de riesgo de los mercados. Ahora, desde el punto de vista geoeconómico hay consecuencias sumamente importantes. Ya vas a ver el día de hoy que los futuros del petróleo comenzaron a dar unos brincos extraordinarios. Prepárate para el día de hoy de conocer precios que pueden, a nivel de los futuros, de ver cotizaciones cerca de los $150 el barril. Wow. Ya estos días se ha estado hablando de 110, 120, inclusive hasta $160 el barril. O sea que lo que estamos frente a una escalada de precios realmente importante. Ya en los días pasados el Brent llegó a $100 el barril, básicamente por los impactos económicos de una invasión militar a Ucrania. Es importante comentarle a la gente que Ucrania no es un país petrolero, Ucrania no es un país que produce una importante cantidad de gas que puede exportar, pero Ucrania es nada más y nada menos que el principal corredor energético que conecta a Rusia con Europa. Así es. Es decir, casi 40% de los corredores, de los tubos de hierro, poliductos, gasoductos, oleoductos, que alimentan a Europa Central, pues pasan exactamente por Ucrania. Y ahí la decisión de Putin de comenzar a construir el famoso Nord Stream 2, que es un tubo de hierro que pasa por el mar Báltico, frente, por cierto, a los países bálticos, Estonia, Lituania y Estonia, y por otra parte el llamado South Stream del sur, que pasa exactamente por el Mar Negro, Claro, ahora cerca de la provincia de Crimea. claro, Entonces, bueno, el primero fue suspendido el día de ayer por Alemania, ¿no? Nada más así conocía esta es, situación. que es el principal socio comercial energético de Putin, básicamente. Entonces, ahí hay una consecuencia sumamente importante, porque una de las cosas que no se sabe es que Europa es una suerte de rehén energético de la Federación Rusa. Para darte un ejemplo, más o menos en casi un 42% hay una dependencia de Europa de la Rusia de Putin. Pero si vamos a países específicos, el caso de Austria es una dependencia del gas en un 100%. En el caso de Finlandia, un 100%, en el caso de Polonia, casi un 75%, en el caso de Alemania, cuidado con esto, la cuarta economía del planeta, la número 1 de Europa, la dependencia es de un 60%, y sin embargo, no le queda otro remedio a Alemania como miembro de la OTAN y de la Comunidad Europea que tomar una decisión, obviamente, de suspender como parte de el primer tramo de sanciones económicas, financieras y energéticas contra la Federación Rusa. Así que entonces los impactos económicos van a ser muy importantes, sobre todo por el alza en el precio del petróleo,
y esto va a añadirse indudablemente la crisis mundial de contenedores a esta inflación global con que ha amanecido el año 2022. ¿No? Ahora, Leonardo, o sea, tenemos por una parte la posibilidad de que Rusia en efecto cierre el gas para Europa. Tenemos en paralelo que se disparan los precios de los combustibles, esta crisis mundial de los contenedores, las crisis de suministros, la inflación de la que se habla en todo el planeta hoy. Pero habría que decir que venimos de 2 años de pandemia y contando. Es decir, no es una economía que estaba normal. No, estamos de acuerdo. Fíjate que las proyecciones del Fondo Monetario para este año fueron revisadas hacia la baja precisamente porque la curva sanitaria aún no se ha recuperado. Todos apostábamos que con la vacuna la curva sanitaria iba a recuperarse y en esa misma línea se recuperaría la curva económica. Este año tendremos crecimiento, lo tuvimos el año pasado, se inicia una suerte de recuperación, pero no una recuperación que nos lleve a la senda del crecimiento económico, porque todavía hay interrogantes importantes vinculados con el éxito de la vacuna y por supuesto eso de alcanzar una suerte de síndrome de higiene colectiva a nivel global que tiene que ver básicamente con la derrota de COVID-19, cosa que no es verdad. Así que mientras la curva sanitaria no se recupera, indiscutiblemente la curva económica no va a crecer en forma sostenida y sobre todo de carácter no inflacionaria. Entonces tiene un tema sumamente importante y es que Putin se ha preparado desde hace ya varios años, el 2014, para este conflicto. Y es importante comentarlo. El Banco Central de Rusia ya acumula en este momento 600.000 millones de dólares en reservas internacionales, exactamente preparándose para este conflicto, porque sabe Putin que lo que viene es posiblemente sanciones económicas, financieras y sanciones energéticas en todos los sectores, básicamente con el objetivo de vulnerar la capacidad del Banco Central de sostener el rublo y, por supuesto, de sostener el impacto económico que esto va a tener endógenamente en la economía rusa. Bueno, él se ha venido preparando, ha reducido el peso de la deuda pública dentro del Producto Interno Bruto, ha acumulado importantes cantidades de reservas internacionales a expensas del bienestar de la población, precisamente para poderse preparar para este efecto. Es increíble lo que ha hecho Vladimir Putin con sus grandes ambiciones expansionistas, porque en él hay una suerte de nostalgia postsoviética, eso de intentar restablecer las viejas fronteras y el poder de influencia de la antigua Unión Soviética. Hablabas de la preparación económica. Bueno, el mayor banco ruso, Sber, dijo que está, y lo voy a citar, preparado para cualquier desarrollo de la situación. Además agregaron que tienen todos los recursos y la experiencia necesarios para mantener la situación bajo control y garantizar la protección de los intereses de los clientes. Esto lo tiene F. Ahora, a ver, para nadie es una buena noticia la guerra. Efectivamente, para nadie, mucho menos para los civiles, para los inocentes, para los niños, para los ancianos. En fin, no es para nada. Pero, a ver, el hecho de que se disparen los precios de los combustibles a los países productores, pues bueno, tenemos que hablar también de un impacto, ¿no? De un impacto positivo en sus ingresos, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Este es un mercado de ganadores y perdedores. ¿Quién pierde? Pierde la economía mundial. Indudablemente se afectan los países consumidores, pero los países productores entran en fiesta. De hecho, Estados Unidos en este momento, estos últimos meses, ha incrementado la producción de petróleo de esquisto, del gas de esquisto. De hecho, ya exporta más de lo que importa, básicamente porque las condiciones de precio le han permitido producir un crudo no convencional que es muy costoso desde el punto de vista de su extracción. Bueno, crea incentivos perfectos para la recuperación y la producción de más crudo. Estados Unidos hoy lidera la producción global, básicamente porque los precios actuales permiten, indudablemente rentabilizan la producción del crudo no convencional de lutita, de esquisto, el famoso shale. Bueno, obviamente para Venezuela también sería indudablemente una gran ventaja tener un incremento de precios tan importante. Lo único malo de eso, mi estimado Román, es que las oportunidades son tales siempre y cuando puedan ser aprovechadas. Claro. Y
la única manera de ser más aprovechada es que tú tengas un potencial de producción Claro. que aproveche ese aumento de precios, porque el ingreso petrolero es igual a precio por cantidades, y si las cantidades no son suficientemente buenas, el efecto precio te va a producir aumento en el ingreso, pero en una proporción que tú deberías recibir, como lo van a recibir todos los países árabes productores de petróleo y los países productores no P, incluyendo, por supuesto, los que están en medio del conflicto, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Rusia, que obviamente va a ver muy afectadas sus exportaciones. Claro. Pero como te decía, ellos se han preparado para esto. Esto es una estrategia totalmente envolvente. Ucrania va a ser atacada indiscutiblemente por 4 puntos cardinales: por el este de la región del Donbass, por el norte de Bielorrusia, por el sur de Crimea y el Mar Negro, y por el oeste a través de la República Moldava Pridnestroviana de Transnistria, que es una especie de estado de facto que nació bajo la falda también del Kremlin. En consecuencia, esto estaba preparado. El gran objetivo, indudablemente, es sacar a Ucrania de la órbita europea y de la OTAN, y por supuesto esto está en línea con las ambiciones, como te decía, expansionistas, con esa nostalgia postsoviética de Putin de intentar restablecer las antiguas fronteras de la Unión Soviética. Leonardo, gracias por acompañarnos hoy. Encantado, Román, un placer siempre. Un gusto, Leonardo Buniac.